Buenos días, hermanos. Buenos días. Comenzamos nuestra celebración que dará inicio a lo que es nuestra Semana Santa, comenzando por esta que es la celebración del Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Nos hemos preparado durante la Cuaresma para vivir este tiempo, hagámoslo de una manera lo más intensa posible, viviendo, aunque sea desde nuestras casas, estos misterios que nos dieron la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Voy a hacer la bendición de los ramos ahí en sus hogares, pueden también colocarlos, voy a bendecir también los que están aquí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, a llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo, allí enfrente, al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Y los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante a su ley, que impere doquiera, triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante a su ley, que impere doquiera, triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.
Sabemos que en otras condiciones, pues habríamos tenido nuestra procesión solemne, pues dadas las circunstancias, lo hemos hecho de esta manera, pero hemos acompañado, aunque sea de manera simbólica, al Señor Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Vamos ahora, omitido el acto penitencial, a continuar con nuestra celebración de este día, Domingo de Ramos, con la oración colecta. Vamos a ofrecer nuestra celebración en acción de gracias por la milicia de María, por Johan Tejeda, en rogativa a Jesús sacramentado, por la salud de todos los enfermos, por el eterno descanso de Janet Aguatl, Luz María Capitán, Martín Cuitl, Francisco Cuitl, Felipe Cinto, Filiberto Cielo, Lidia Ixtlamati, Piedad Márquez, Vicente Arenas, Mariano Arenas, Filomena Oropesa, Ramón Guerra, Daniel Nava, José Luis Barragán, Arnulfo Muñoz, Mercedes Arrieta, Nicolás Atlatelpa, Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Manuel Juanico y Lilia Mexica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. En aquel tiempo dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo,
tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. La lectura de la Pasión en nuestro ritual está organizada de la siguiente manera. Hay una C, letra C, varias, que significan el cronista, y lo va a leer una persona. Una S, que significa sinagoga, a veces dicen Sanedrín, y lo va a leer otra persona, y obviamente hay varias crucecitas que le tocan leerlas al que preside, al Padre Ricardo, que hace las veces de Jesús. Comenzamos con el cronista. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: Cuanto me dan, se les entrego a Jesús. Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre,
sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hacia el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba al zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿Por qué entregando la sangre de un inocente? Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre.
Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: Viva el Rey de los judíos. Y le escupían, y luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos.
porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Tomamos asiento un momento. Esta celebración, hermanos, es una celebración que tiene momentos muy contrastantes. Dos. El primero de ellos nos relata aquel día en el cual el Señor Jesús realizó una peregrinación desde Galilea, el lugar en donde Él habitaba, hasta el lugar en el cual se celebraba la Pascua, el lugar en donde se encontraba el templo y que congregaba a judíos que se encontraban en las naciones vecinas. Después de 3 o 4 días de haber caminado junto con sus discípulos, Él decide entrar de una manera muy extraña, podría parecernos, montado en un burrito. Entendemos que es una forma simbólica en la cual el Señor Jesús se manifiesta ahora sí como lo que es, como un rey, pero lo hace de una manera distinta a como lo hacían los generales romanos, por ejemplo, el procurador, montados en sus caballos, con una especie de desfiles, peregrinaciones organizadas que los exaltaban y que de alguna forma mostraban a través de aclamaciones el poder que ellos tenían. El Señor Jesús entra montado en un burrito sencillo, en un burrito humilde, y de la misma forma suscita, pero de manera espontánea, la alegría, el regocijo de aquellos que lo acompañan. Ellos empiezan a gritarle con alegría. Y es que cuando descubrimos al Señor Jesús, cuando lo conocemos, nuestro corazón hace lo mismo, lo exalta, se alegra, se siente feliz. Este primer momento es un momento para reconocer al Señor Jesús como Rey de nuestra vida, como Rey de nuestro corazón, para unirnos con aquellos que acompañaban a Jesús y también dejarnos llevar por esa alegría que desborda al reconocernos salvados por el Señor Jesús, al reconocernos como aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, al reconocerlo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Este primer momento entonces es de júbilo, es de alegría. Pero en un segundo momento nos encontramos con la narración de todo lo que estaremos viviendo durante esta Semana Santa, los misterios de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son momentos, a diferencia del primero, de tristeza, de dolor. Vemos en el Señor Jesús sufrir el cúmulo de dolores y de sufrimientos que nos toca vivir a todo ser humano. Si es verdad que a veces nosotros mismos provocamos nuestros sufrimientos con nuestras malas decisiones, con nuestros pecados, también es cierto que los sufrimientos a veces no los buscamos, sino que ellos nos encuentran. Y en algún momento nosotros, como Jesús, hemos sufrido también la traición, la injusticia, la envidia. Hemos sido lastimados, hemos sido humillados. En la pasión del Señor Jesús descubrimos todos los dolores y todos los sufrimientos de la humanidad vertidos en un solo hombre, vertidos todos en un ser humano, porque eso es Jesús, verdadero Dios y también verdadero hombre. ¿Qué podemos entonces entender y descubrir a partir de esta celebración con estos dos momentos tan contrastantes? Primero, reconocer al Señor Jesús
como Rey de nuestra vida. Permitir a nuestro corazón que lo exalte, que lo reconozca como su Salvador, que lo reconozca como su Señor. No hay un momento en el cual el corazón se ensanche más grande que cuando alaba a su Creador, que cuando lo reconoce como su Rey, como su Señor. Pero también nos ayuda a vivir los momentos dolorosos como el que estamos viviendo en este momento a causa de esta pandemia que estamos sufriendo, que nos está haciendo comenzar nuestras celebraciones de Semana Santa de una manera distinta, de una manera muy particular. Vivir estos sufrimientos de tal manera que nos ayuden, como a Jesús, a llegar a la resurrección, porque ese es el sentido del sufrimiento, del dolor. No se trata solamente de sufrir por sufrir, no se trata solamente de padecer por padecer. El dolor en sí mismo no salva, el dolor en sí mismo es dañino para el ser humano, pero cuando lo unimos al sacrificio de Jesús, cuando aprendemos a sufrir como lo hizo Jesús, con paciencia, con amor, con mansedumbre, con dulzura, entonces ese sufrimiento se convierte en un sufrimiento que salva. A nosotros, hermanos, en este momento, como humanidad, nos está tocando cargar una cruz. Nos está tocando padecer esta enfermedad que nos está haciendo cambiar nuestra manera de vivir, que está alterando nuestras costumbres, que está alterando nuestra vida cotidiana. De alguna forma, esta incomodidad que causa nos puede ayudar a purificar aquellas cosas que a lo mejor no estábamos haciendo tan bien. Nos ayuda a reconocer también las cosas importantes. Cuando el ser humano se enfrenta a su debilidad, entonces está listo para ponerse en las manos del Señor Dios. Cuando nos sentimos poderosos, cuando nos sentimos que todo lo podemos, entonces no necesitamos de Dios. Pero cuando un virus está poniendo de cabeza a la humanidad, entonces sí nos ponemos a pensar: no somos tan grandes, no somos tan fuertes, no somos tan perfectos como lo pensábamos, como lo creíamos. Es momento para la humildad, es momento para reconocer la verdad de nosotros mismos y la verdad de Dios. Es momento para abrir nuestro corazón y permitir que el Señor Dios reine en nuestra vida y que en medio de este sufrimiento Él nos ayude a descubrir aquello que nos ayudará a llegar al final de este sufrimiento, de este dolor, cuando todo esto termine, como resucitados. Que verdaderamente esto que está pasando valga la pena y nos ayude a ser mejores personas y nos ayude a salir como una humanidad mejor, como una humanidad nueva. Pues hermanos, además esta es una invitación para vivir esta Semana Santa unidos al Señor Jesús. A lo mejor antes estamos acostumbrados a distraernos por tantas cosas que nos evitaban a lo mejor meternos en estos misterios santos tan importantes que año tras año celebramos. A lo mejor en este momento pues ya no tenemos tantas distracciones, pues entonces aprovechémoslos para vivir una semana verdaderamente distinta, una semana verdaderamente santa. Que el Señor Dios nos ayude a vivir y a entender su sufrimiento para unir los nuestros al suyo, para que nuestros sufrimientos y nuestros dolores, estos que estamos sufriendo en este momento, nos rediman y nos ayuden a salir transformados. Les aseguro que si verdaderamente nos entregamos a estas celebraciones, las vivimos de corazón, las tratamos de entender, de asimilar, las tratamos de vivir al máximo, entonces en el momento en que celebremos la resurrección, también nosotros mismos nos sentiremos resucitados con Cristo. Que el Señor Dios nos conceda una semana muy productiva, una semana con muchos frutos espirituales, una semana muy santa. Vamos a hacer juntos profesión de nuestra fe rezando el credo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Cristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo el mundo en el amor de Jesús, en el sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquen la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos comportarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia, para que todos los hombres, muy especialmente los menospreciados y oprimidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos para que el Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, tú que nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte, haz que contemplando su pasión y muerte compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para presentar nuestras ofrendas al Señor. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo
Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en las alturas, Señor. Hosana, 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 Hosana en las alturas, Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en las alturas, Señor. Hosana, 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 Hosana en las alturas, Señor, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero. Hermanos, Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no Yo soy no soy digno de digno que de que entres entres en mi casa, pero pero una palabra tuya para bastará sanar. para sanarme. Conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y se soporta, está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Antes que todo, hermanos, quiero agradecerles a nombre de la fraternidad de frailes franciscanos del convento de San Gabriel, Fray Justino, Fray Juan, Fray Francisco, Fray Jesús, y a nombre mío propio por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Hemos sentido su cercanía, su apoyo, nos han ayudado en nuestras necesidades y ante todo nos han mostrado su afecto y su cariño. Gracias por todo eso. El Señor Dios les premie su generosidad, les multiplique todo lo que nos han dado, tanto lo material como lo afectivo, lo espiritual que hemos recibido de parte de ustedes. Les seguimos invitando a que sigan nuestras transmisiones. Hoy tenemos la misa a las 6 de la tarde también. Lunes, martes y miércoles santos vamos a tener misas a las 6 de la tarde y rezo del Santo Rosario a las 8 de la noche. En nuestra página tenemos todos los horarios del jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Esperamos contar con su presencia. Nos está tocando celebrar de esta forma la Semana Santa, una forma que no imaginábamos, pero pues así están las circunstancias. Pero hay que agradecerle al Señor Dios que tenemos la oportunidad de, a través de la tecnología, estar unidos. Ese es el milagro del Internet, que sí es cierto que tiene muchas cosas negativas, pero también muchas otras positivas, y una de ellas es esto, que nos mantiene unidos en la lejanía. No nos sintamos solos, hermanos, en esta Semana Santa, por el contrario, estamos todos juntos, estamos unidos como iglesia y todos vamos a salir adelante de esta situación difícil que nos está tocando vivir, claro, por supuesto, agarrados fuertemente de la mano del Señor Dios. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer, hermanos, la oración del Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Recibimos la bendición especial para este Domingo de Ramos. Después de cada aclamación, respondemos amén. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda a ustedes, por el servicio que prestan a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad participen un día de su gloriosa resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hagamos vida lo que aquí hemos celebrado, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente domingo, hermanos, y también un excelente inicio de semana. Que Dios los bendiga, paz y bien.